Buenas noches, bienvenidos a No es un diván. Hoy vamos a tener una conversación no con el político, sino con el escritor León Valencia. Antes de empezar a conversar con él, los invito a ver un poco más sobre su vida. León Valencia Agudelo nace en Andes, Antioquia, en 1955, hijo de Luis Ángel Valencia, de quien hereda el gusto por la escritura y la lectura, y Rosa Agudelo, de quien hereda el gusto por las rosas. Papá de Fernando, Catalina y Manuela. Escritor y analista político, director de la Fundación Pares, un centro de pensamiento especializado en investigaciones sobre los conflictos sociales y políticos colombianos. Ha sido columnista de la revista Semana, de El Tiempo y del Colombiano. Ha escrito diversos libros sobre la realidad nacional, entre los cuales están La parapolítica, la ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, Adiós a la política, bienvenida a la guerra, Mis años de guerra, su novela del 2004 Con el pucho de la vida, con la cual recibió el premio Simón Bolívar de periodismo en el 2008 en la modalidad Mejor columna de opinión. Es activista, formó parte de la Juventud Estudiantil Católica, hizo parte de la fundación del movimiento Pan y Libertad. En los años 80 fue uno de los líderes del grupo guerrillero ELN. En los 90 lideró la disidencia del ELN llamada Corriente de Renovación Socialista, que dirigió hasta la firma de un acuerdo de paz con el gobierno de César Gaviria, el cual le permitió reintegrarse a la vida civil. Es el actual director de la Fundación Pares, Paz y Reconciliación. León Valencia Agudelo, más conocido por todos como una persona muy activa en el debate público y político del país. Pero también es reconocido en ese debate público y político del país por ser una persona que ha logrado llevar el diálogo sin agresiones, sin apasionamientos. Y esa persona, sin agresiones, sin apasionamientos, es también un escritor de ficción. León Valencia, hoy en día parece que es una tarea casi titánica hablar de la política del país, y que pareciera que no fuera ficción. Sin embargo, cuando uno lee tu libro, en particular este último libro, La sombra del presidente, encontramos unas similitudes entre la ficción y la realidad. Y hoy quiero hablar con ese León Valencia, con ese León escritor de ficción, con ese León autor de novelas. Bienvenido a No es un diván. ¿Cómo estás, León? Muy bien, Catalina. ¿Y tú cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues muy complacida, sobre todo porque tuve la tarea de leerme el libro y me lo devoré. Pero antes de pasar a La sombra del presidente, quiero pasemos por muchas cosas, porque seguramente ese escritor es escritor también por muchas de sus vivencias personales, y como esto se llama No es un diván, de pronto logramos saber un poquitico más de esa intimidad que te lleva a reflejar esas realidades a las que te refieres en tus libros. Y antes de empezar, quiero preguntarte por tu vida en Andes, Antioquia. Tú eres del suroeste antioqueño. ¿Cómo es tu vida en el suroeste antioqueño? Pues yo nací en un corregimiento de Andes. Muy niño me fui a vivir a Pueblo Rico, que es otro pueblo del suroeste antioqueño. Tienen una característica, es que yo creo que los principales escritores del nadaísmo nacieron allí, uno en Andes, que es Gonzalo, y el otro en Pueblo Rico, que es Jaime Jaramillo Escobar, X504. Y entonces nací en un tiempo, yo creo que y crecí en un tiempo en el que había un ambiente en el suroeste, pues de búsquedas. Y esa es una zona cafetera, una zona que en ese tiempo, pues yo nací en el 55, era todavía unos pueblos muy apartados, pero al lado de mi pueblito donde crecí estaba Jericó, pues que era como otra cosa. Jericó es es un pueblo tiene 11 iglesias, el seminario, obispo, era un pueblo súper católico, y fue una vez capital del departamento de Antioquia. En esa zona fue que nací yo, crecí, hice mi escuela primaria, mi bachillerato, hasta un punto, y allí hice mis primeras acciones sociales y políticas. Estuve un tiempo en la adolescencia fuera de allí porque me fui
a recorrer un poco a la costa, primero al valle, a la costa atlántica, pero en general allí estuve mi infancia, mi adolescencia y mi juventud, o mi inicial juventud. Bueno, me has hablado, bueno, el suroeste antioqueño, Andes, Jericó. De hecho, haces mención a ese Jericó en la sombra del presidente de una manera muy bonita, esas charladas en el atrio de la iglesia, tan bonita. Eso es como una relación cultural con la iglesia en ese suroeste que siempre está permanente. Cuéntame cómo era tu familia, es decir, tú hablas de unos viajes y tú hablas que creciste en ese corregimiento. Era una familia ¿cuál era el entorno cultural y familiar de la familia Valencia Agudelo? Mi mamá era una campesina muy anclada en esa zona. Mi papá era un viejo andariego que incluso se casó tarde con mi mamá. Era un viejo andariego que primero le faltó quizás un año, no sé, o menos de un año para ordenarse de sacerdote en Jericó, en ese seminario mayor de Jericó. Y después, él, un poco por rebeldía, porque en una procesión que era muy solemne, la procesión esa del Día de los Santos Difuntos, me contó él que iba caminando en esa procesión, se le cayó un pañuelo y se agachó a recogerlo y recibió un bofetón de uno de los curas, y ese momento se retiró del seminario y no siguió estudiando y no siguió hacia el camino, digamos, del sacerdocio. Y se fue a estudiar a Medellín, y de allí también se fue de Medellín cuando estaba estudiando Derecho hacia la costa, y regresó y estuvo muchos años en la costa atlántica, y regresó de la costa y se metió ahí a casarse se fue a esa zona campesina y se encontró con mi mamá y se casó con mi mamá. Y esa es como digamos, como la historia. Él era un viejo ilustrado, y entonces el recuerdo más fuerte que yo tengo literario de ese tiempo es que mi papá ya en Pueblo Rico tenía un club de un grupo pequeño de amigos de lectura, de literatura, y él era el que leía literatura en voz alta para sus amigos, porque ya era inválido, había quedado inválido, había sufrido un golpe muy duro en columna, y entonces ahí le oí yo leer al Quijote, le oí leer la Odisea, y sobre todo la literatura inglesa del siglo XIX, le encantaba. Y entonces oí muchos autores y muchas cosas de él en ese campo. Y yo quedé, pues, digamos, impresionado por esto. Y cuando ya estaba adulto, pues yo estaba joven, pero ya pues estaba como metiéndome en las ideas políticas y sociales con unos sacerdotes del mismo municipio. Siempre él me insistió que, oiga, no se meta por ahí, dedíquese a estudiar y a escribir, es un camino distinto, no haga esto, pero nunca le tuve en cuenta mucho esa recomendación y me metí en un mundo que después estoy haciendo un poco el homenaje a él con esta incursión en la ficción, en una primera que se la dediqué a él, que fue Con el Pucho de la Vida, una novela de 2004, y esta que creo yo que ya ahí está más él, digamos, de cosas que él leyó ahí, por ejemplo, los escritores también del siglo XIX franceses, la novela en clave, Víctor Hugo, y eso yo creo que es como la primera encuentro con la literatura. En 5 o 6 años, a los 7 años, además, yo tenía un sacrificio que hacer, era que debía recitar Los Camellos, que era una poesía de 27 estrofas, para esos amigos en la casa. Llegó un momento en que tenía que hacer eso porque mi papá le encantaba en Colombia el modernismo y sobre todo la poesía de Guillermo Valencia, que de alguna manera tenía mucha afinidad con el maestro Valencia en su historia conservadora, porque mi papá era una persona de una familia conservadora y había, digamos, militado en esas filas.
León, ¿y cómo es entonces la llegada a Medellín, que también has narrado muy bien, tanto en El Pucho de la Vida como en La Sombra del Presidente? ¿Por qué esa cercanía con Medellín? ¿Tú te vas a vivir a Medellín? Tengo entendido que en los años 70 estás en Medellín. Sí, yo hago todo ese mundo en esa zona cafetera, me meto a fondo en una organización estudiantil que era la Juventud Estudiantil Católica, la JEP, con unos sacerdotes, teología de la liberación, revolución, pues una cosa que para mí fue otro encuentro fabuloso, un encuentro con la literatura y un encuentro con la política en esas corrientes rebeldes de América Latina, de Camilo, por supuesto, Camilo Torres Restrepo, del Che, de Fidel, y ahí me encuentro con eso, y ahí vivo mi primera experiencia en la Juventud Estudiantil Católica y luego en la organización campesina y en el trabajo con indígenas. Cuando eso llegó a un momento alto, yo tenía unos 25 años, y me fui, 22 años, y yo me fui a Medellín en ese momento porque la situación en esa zona se puso muy dura en seguridad, y entonces el sacerdote que era un poco el líder de este movimiento, que se llamaba Ignacio Betancourt, nos dividió el trabajo y nos dijo, bueno, ustedes, algunos váyanse ya a un trabajo en la ciudad y otros se quedan acá. Y yo me fui a Medellín, me fui en camino de esas ideas sociales y políticas, pero también al encuentro con la cosa del mundo urbano, pues de una ciudad que empezaba a despertar y a transitar hacia una ciudad grande, todavía era muy aldeana, y ahí me encontré con todo lo fabuloso de la vida, digamos, con la literatura, con el cine, con círculos literarios, círculos políticos, y eso fue con los amores, en fin, fue una cosa fabulosa, con la salsa, con toda esa música underground, porque eso era, Medellín era una cosa muy tradicional arriba, una sociedad muy cerrada, pero abajo había unas corrientes impresionantes, el nadaísmo, por ejemplo, que había hecho su historia en Medellín, pero también la salsa, que era una música, digamos, de los bajos fondos allá. El tango sí era una cosa más pública, pero lo otro era esto y el heavy metal, que era otra vertiente, pero todo muy subterráneo porque la cultura era muy apabullante, la tradición antioqueña es muy apabullante, tú la conoces. León, ubiquémonos más entonces en esos años 70 de Medellín. Yo nací en Medellín en el año 1971, soy hija precisamente de esa década, y lo que tengo claro de Medellín es que esa es una década muy importante. Primero tenemos la creación o la expedición del Estatuto Nacional de Estupefacientes. Es la década en la que se conoce el Cartel de Medellín. Ocurre la primera masacre realizada por narcotraficantes en Medellín, donde mueren 40 personas después de un decomiso por 600 kilos de cocaína. El presidente Alfonso López Miquelsen señala la existencia de bandas narcotraficantes en el país. Tú estabas en los años 20, estás viendo todo esto. Y me acabas de decir, y me llama mucho la atención, una conexión muy particular y seguramente muy profunda con los sacerdotes, que eran los que te estaban incluyendo o ampliando la mirada para un entendimiento de un mundo social, entendería yo, igualitaria, con una atención particular por los derechos de todos, por los derechos humanos. ¿Cuál es esa mirada de ese joven en esa Medellín, que también, como tú dices, son los primeros bares de salsa en Palacé, ¿no? En donde también aparece por primera vez las agrupaciones de salsa como Miramar y Fruco y sus Tesos, que a propósito de eso, pues está el Fruco y sus Tesos y la canción del preso, que es tan importante porque precisamente se trata de una canción sobre un narcotraficante.
Entonces ese León que viene del suroeste antioqueño, que tiene esta relación tan íntima con los sacerdotes y que ha empezado a entender la importancia de ser activo políticamente buscando una igualdad social, ¿cómo ve también esa Medellín que está empezando a entrar en este mundo y que ha sido la memoria de Medellín? Ahí está la memoria que, entre otras cosas, tú también has narrado en tus 2 libros de ficción. ¿Qué es lo que ves desde ese bar de salsa cuando oyes todas esas historias y que empiezas a ver lo del narcotráfico? Sí, hay, digamos, por un lado es que Medellín es el sumum de un poco de cosas del país, pero también allí había nacido, para el caso colombiano, con mayor fuerza la teología de la liberación, porque en el 1968, se realiza allí el Consejo Latinoamericano de Obispos, el CELAM, y la reunión de todos los obispos de América Latina. Y en esa reunión predomina la idea de la teología de la liberación, en una reunión de obispos. Y ahí es donde surgen 11 sacerdotes que hacen un juramento de compromiso con esa teología de la liberación y con los pobres, y se van al suroeste, y allá es donde yo me encuentro con ellos. Y cuando regreso también Medellín tiene una vida, digamos, esa vida paralela, esa vida de crítica y de revolución y de agitación social y de agitación cultural. En el 71, en el año que tú naciste, se realizan el Festival de Ancón, allá a la salida de Medellín hacia Caldas, que es el gusto de nuestra Colombia, que es esa réplica, digamos, de la reunión de salsa, rock digo, de rock y de marihuana y de drogas en Nueva York. Y esa agitación es la que encuentro yo, por el lado cultural, por el otro lado revolución, y por el otro lado también esta cosa triste y desgraciada, porque nosotros, los jóvenes del suroeste, que estudiamos, muchos que estudiamos juntos, y los más, digamos, como listos, la gente más despierta, se divide en dos campos. Un campo que nos vamos a esta agitación y a esta vida cultural y a esta vida revolucionaria, y un grupo que se dedica a conseguir dinero, y es el grupo que va y se mete con el narcotráfico. Yo tuve amigos entrañables que cogieron el rumbo del narcotráfico, y yo me encontré con ellos después, a finales de los 70, principios de los 80, ya eran riquísimos y tenían camionetas. Una cosa triste que me ocurrió, una novia que yo había tenido, una jovencita hermosa en el pueblo, de pronto me para con una camioneta enorme en Medellín, frena y me dice, y me saluda y me dice que me monte en la camioneta, me monto con ella. Nos fuimos una tarde y ahí nos contamos las historias mutuas, y esas historias eran escabrosas para ella, pues yo estaba en una idea todavía más ideológica de la revolución, no estaba metido en una idea armada de guerrilla, sino más que todo en una labor social, casi ligado a muchos, a Héctor Abad, ligado a Gaviria, que estaban en todo el tema de derechos humanos. Yo estaba ligado mucho a ese grupo, al magisterio, a un poco de activismo político, y ella ya metida a fondo en el narcotráfico. Ella era una mujer riquísima, con mucho poder, se veía, se notaba, no, y entonces esa tarde fue muy triste porque nos dimos cuenta de los mundos tan distintos en que estamos, y de alguna manera fue una tarde como de encontrarnos para desencontrarnos definitivamente, después de haber tenido unos amores juveniles que de todas maneras se veía que recordábamos mucho y que nos importaban mucho a los dos. En varias conversaciones acá en No es un diván se ha atravesado la cultura paisa con el narcotráfico. No pueden separarse, y en algún momento, seguramente ya hay mucho, tendremos que resolver eso y hacer ese cambio estructural
que esa revolución sucede por muchos lados. Suceden personas como tú, como Héctor Abad Gómez, como Carlos Gaviria, pero también suceden los que tuvieron el empuje para el otro lado. Vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con el Pucho de la Vida. León, entonces con el Pucho de la Vida es en los años 70, estos años 70 de los que acabamos de hablar. Los tres protagonistas son el amor, el suicidio y la salsa. Esa salsa de la que hablamos, esa salsa de esos bares, cuando ya está muriendo el tango y empieza más bien a surgir es la salsa en esos bares de Palacé en Medellín. ¿Cuáles son los elementos que te permiten articular esos tres elementos para tener al final tu primera novela de ficción con el Pucho de la Vida? Pues es una historia muy dramática detrás, quizás más dramática que la novela misma, que eso me impresionó porque siempre yo dije, esto pues lo convierto en ficción, pero la ficción, quizás esta novela es más pobre que la realidad misma que está detrás de esa novela con el Pucho de la Vida. Yo tenía dos amigos del suroeste también, de mi bachillerato, y ellos pues éramos pobres todos, y ellos se fueron a buscar trabajo y a encontrar y a estudiar alguna carrera técnica, algún camino en la ciudad, y se metieron en una policía que se llamaba Seguridad y Control, adquirieron ahí un puesto en esa policía local, y nos queríamos de esa vida, digamos, campesina, y nos encontrábamos de vez en cuando en un bar de salsa, en el Suave, el que le decíamos el Suave, que era de don Bernardo, era el jefe o el dueño del bar. Y ahí nos encontrábamos, y un día ellos llegan con una carta, porque a ellos les tocaba hacer levantamiento de cadáveres, llega con una carta de un suicida, alguien que se había tirado del famoso lugar de donde se tiraba mucha gente a suicidarse, del palacio que llaman el Palacio Nacional, y había caído y no había soltado la carta, el golpe brutal, había muerto instantáneamente, pero no había soltado la carta. Mi amigo, uno de los dos, le sacó la carta de la mano. Esa carta la leímos ahí, es la primera carta de suicidas, pero luego le dijimos, oiga, pero esto ustedes lo hacen cotidianamente. Sí. Nosotros pues, hacemos levantamientos de cadáveres, y una parte de los cadáveres son suicidas, y mujeres y hombres. Y entonces recogimos en 2 o 3 años, no, ya ni me acuerdo, 34 cartas de suicidas, y 28 eran por amor. Yo quedé con esas cartas, y las guardé, se me perdieron, volví, las reencontré, y siempre anduve con esas cartas. Cuando me fui a Uruguay a un exilio, a Montevideo, llevé esas cartas. Y con esas cartas, ¿qué hacer con esas cartas? Incluso alguna vez alguna fundación que le interesaba el suicidio me buscó, supo no sé por cómo, y yo nunca cedí esas cartas. Y entonces, sobre la base de esas cartas, ¿qué hago con esto? Tenía como una deuda, porque solo habíamos entregado una carta de un suicida a la destinataria de ese suicidio. Y ahí pensé, oiga, ¿qué hago con esto? Pues me puse a transformarlo en ficción, ese dolor tan grande, a tratar de reencontrarle un camino en la ficción. Y luego me encontré con otros casos, me persiguió un poco el tema del suicidio, en un momento en París, que me encontré en una casa donde también se había suicidado una colombiana, y decidí escribir esa novela, también para exorcizar esa cosa tan dolorosa que vivimos durante mucho tiempo leyendo esas cartas, llorábamos leyendo esas cartas, y convertí eso en una novela. Es un poco lo que hago ahora. Yo he sufrido mucho con la investigación de tipo social y político en Colombia. Eso para mí era doloroso siempre, toda esta investigación académica, el contar personas asesinadas, muertos, masacres,
el llevar esa contabilidad en mis investigaciones era muy doloroso, y por eso, digamos, esta obra que cierra un poco la sombra del presidente como ese mundo académico del conflicto y del narcotráfico y de todo esto. Pero ese fue mi primer gran dolor que logré transformar en ficción. Y claro, ese transformar en ficción es pues la única cosa, digamos, que tenía eso bellísima detrás era el amor, 28 suicidios por amor, y entonces el ingrediente que está ahí es muy de amor. Me lo critica algún poeta, Juan Manuel Roca, me criticó un poco la novela porque dijo, no, pero mire, esa terminación que tiene esa novela es muy rosa. Pero yo pensé, ¿cómo se le puede agregar más horror al horror? Esto no puede terminar, bueno, hice una cosa que era contradecir todo lo que venía y terminar, darle un final medio rosa a esa cosa tan dolorosa. Pero es una manera, la literatura me ha servido para, digamos, enfrentar esta dura realidad que es la política y la vida. En este caso no era política, eran más suicidios todos, por lo que se suicida la gente, que es por angustias del alma muy fuertes. Pero esa fue esa novela. Lo que está atrás es mucho más dramático, digamos, porque era ver eso en un bar y oyendo salsa, y a veces nos salíamos a leer la carta afuera, un poco al lado, tomábamos en ese tiempo mucho ron, más que todo ron, era lo que tomábamos, ron Medellín, y eso era, esa novela es producto de una dolor, una cosa muy dolorosa de la vida que lo llevó a la ficción. León, hay algo que me llama la atención de tus libros, y es que en los dos traes mucho a colación Europa. Digamos, en el caso de Con el Pucho de la Vida, Marta está en París, y en el caso de La Sombra del Presidente también hay uno, Aldo creo que es el hermano que se va a vivir a Londres y tiene su galería. ¿Qué es lo que, digamos, además de ser, claro, un elemento narrativo importante para contar y poner contexto, por qué te interesa ese referente también? Porque siento que está siempre presente allí. Yo creo que, porque, digamos, hay una cosa medio también consciente, es que Europa, después de las dos guerras mundiales y después, es un territorio, el territorio que ha logrado, digamos, como construir para la juventud una opción de paz. Y siempre he hecho en las novelas o en estas cosas que escribo, son como un lugar de fuga de esta realidad, digamos, tan fuerte como es Colombia. Podría haber sido otro lugar, pero ese lugar me gusta porque en un principio, sobre todo cuando yo llegué a Europa, me entusiasmó mucho esa idea de que estaban construyendo una Europa unida desde la diversidad de las guerras y cosas dolorosas tan grandes que tuvieron, pero también desde la diversidad tan enorme que tiene Europa. Y eso me entusiasmó, y siempre pienso, es como un lugar de fuga, y siempre pienso, oiga, les doy, siempre hay un tiempo de mis, y sobre todo los personajes más, por ejemplo, en este caso, que eran los nietos, estuvieron en otro lugar, en este caso de La Sombra del Presidente, como, digamos, para ponerlos un poco en contradicción o en un camino distinto a lo que vivían todas sus familias en Colombia. Y eso tiene un poco de eso, pero casi uno lo escribe porque, bueno, también hay un poco de placeres que son muy, el vino, por ejemplo, muy de allá, y eso me encanta. Entonces, bueno, es como difícil poner a tomar vino la gente en Colombia, porque eso es muy reciente. En cambio, puede uno poner a tomar vino los personajes si tienen alguna, digamos, podría ser también del sur del continente nuestro, pero para ponerlos a tomar vino, pues tienen que tener alguna vida europea, mejor dicho.
Bueno, eso era una pregunta que te tenía porque me llamó mucho la atención en La sombra del presidente en particular, que lo tengo fresquito, está ahí presente todo el tiempo. Pero volvamos al Pucho de la Vida para ya entrar del todo en La sombra del presidente. Y es en el Pucho de la Vida, pues la salsa es un elemento también clarísimo dentro de la novela, está construida y deconstruida a lo largo de toda. ¿Cómo es la vida de León con la música? ¿Cómo es tu relación con la música? Entiendo y tengo un recuerdo de pronto de verte bailar salsa. ¿Es esa tu música? Porque también hay algo que me llamó mucho en La sombra del presidente, que haces referencia al vallenato de una manera muy clara. No puedo decir de qué se trata porque la idea también es que nuestros televidentes se lean La sombra del presidente, pero me llama mucho la atención la relación que tienes con la salsa. ¿Es una relación tuya o es una relación de la ficción que llevas al libro? No, yo he pasado por, pues, digamos, he pasado por muchas músicas. Y yo, en mi origen del suroeste, tengo esta música, no solo el tango, sino esta música del folclore argentino y el folclore chileno. Había una pequeña emisora en el pueblito, en las veredas donde estaba, que se llamaba, tenían un programa de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde que se llamaban de las Tardecitas de Buenos Aires. Y ahí todo el folclore argentino es, para mí el tango y todo ese mundo fue como el primer encuentro musical, digamos. Y yo oía mucho, me sentaba a oír en las tardes ese programa, Las Tardecitas de Buenos Aires. El locutor era un locutor especial, pues, con los discos estos de 45 revoluciones. Y después, al llegar a Medellín, yo me encuentro con el rock lateralmente y con la salsa como lugar de la música muy importante. Y ahí vivo ese mundo subterráneo de la salsa en mi juventud, y fue para mí un encuentro muy, muy importante. Al lado de eso se fueron, pues tengo otras experiencias musicales. Luego viene por la salsa, por el son, también llego a lo que es la nueva trova cubana, que pues además teníamos, o a músicas folclóricas ligadas a la revolución nicaragüense. Hay cosas espectaculares. Y digamos, es un mundo, para mí es muy importante. Tengo un oído pésimo, digamos, una de las frustraciones más grandes en mi vida fue que quise aprender a tocar guitarra y me metí a todos los cursos posibles de guitarra, y todos fracasé. Y entonces, digamos, pero soy melómano, me encanta, y para hablar de tango, de boleros, de toda la música latinoamericana. Luego, pues con las películas, en mi pueblito también, entré a la ranchera y a la música mexicana, que es de una riqueza, a la música popular mexicana. Entonces yo barría el teatro del pueblo, tenía 8 años, 9 años, 10 años, barría el teatro del pueblo, y con eso me permitían asistir a ver las películas, que era cine mexicano. El cine de Hollywood entró muy tarde, digamos, a las zonas campesinas, a esas zonas, y veíamos ahí todo el folclore, que es riquísimo, mexicano, porque uno, digamos, habla de las rancheras, pero bueno, México es un lugar del bolero impresionante, y fue un lugar del rock en América Latina después. Y toda esa relación, digamos, a la cual, pues, casi hubo un tiempo en que siempre amanecía con música. Luego, cuando estuve en la guerrilla, pues era una cosa especial, porque con un radiecito era lo que nos permitía un poco conectarnos con el mundo, y lo que permitía, digamos,
suavizar un poco todo eso. La conexión era una conexión de noticias y sobre todo una conexión musical con el mundo exterior, y escogíamos qué era lo que estábamos oyendo para ubicarnos un poco o para ubicarme en ese mundo, con un radiecito de onda corta que tenía, que cogía todas las grandes las emisoras de Latinoamérica y del mundo. Esa relación con la música es muy fuerte, y es una relación fuerte en la ficción. Pues la primera novela es hecha en un bar de salsa, y es dedicada al periplo más importante de la salsa, digo yo, porque uno pues siempre se precia su tiempo, pero digamos, la salsa surge en el concierto del Chitá en Nueva York en el año 71, y creo que hasta el año 81, los 10 años que los cuento ahí en ese libro, es, digamos, la salsa más clásica, más ancestral, y de los grandes compositores y músicos de salsa que están ahí en esa novela. Eso fue para mí una delicia, y ese era, digamos, la otra cosa que contrarrestaba el drama del suicidio, ese mundo musical que está más totalmente, que está señalado, digamos, casi los momentos de la salsa, con una historia, porque yo quise hacer ese libro también para contestarle a los caleños, y para contestarle a los caleños que había una expresión de Caicedo, del gran escritor, o pues del muchacho Caicedo, que hablaba de los antioqueños. Esa gente oye una música, un tum que oyen, que bailan, esos antioqueños no saben, no tienen oído musical, no saben nada. Y entonces yo hice, para contestarle a los caleños, que el mundo, en el Medellín había una cosa subterránea de salsa, y para decirles una cosa a ellos, y es que nosotros, y esa es una de esas cosas que hacemos los antioqueños como orgullo nuestro, que son más que todo, a veces es pura pantomima, muestra también, y es que allí, como estaban los discos Victoria y los discos Fuentes, que eran las grandes disqueras del país, donde digamos, prensaban la música, por allí entraba la música, digamos, entraba materialmente la música, no entraba la música, y por ahí toda la salsa se grabó en esos discos en esos años. Entonces, finalmente era hacerle un homenaje a eso que tenían los antioqueños, que teníamos, y que, claro, no teníamos ni el ritmo, ni el oído, ni tampoco el juego. Pero después también vimos que Fruco y sus tesos, y que la gente, digamos, los dos grandes lugares también de la salsa fueron Cali y Medellín. Digamos, bueno, Barranquilla es otra cosa también fabulosa, porque tienen el más grande allá, pero era eso, era un poco también, poco de juegos, que finalmente lo sabe uno, porque contestarle a Caicedo, pues hoy en día eso no le importa a nadie, nadie lo sabe, pero la novela es también una respuesta a Caicedo, quien se burlaba de nosotros. Sí, la industria musical y la discográfica comienza con el prensaje de discos en Medellín, es decir, Medellín siempre es epicentro hoy en día por el reggaetón, en los años 70 por la salsa. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos con La sombra del presidente. León, nos hemos dado cuenta con esta conversación que sin duda eres una persona que te gustan las artes y la cultura, es decir, tienes un contexto histórico, no solamente el disfrute de las artes. A mí me llama la atención en La sombra del presidente que hay un eje transversal, recorre todo el libro, la obra, los gustos de los protagonistas por las artes, se hace mención a la música, todo el tiempo están presentes. Sin embargo, puede ser que me equivoque y por eso te quiero hacer la pregunta muy respetuosamente.
Me da la impresión que esa cultura que se describe allí es una cultura a la que solo pueden acceder un grupo élite. ¿Es correcto? No, hay de todo, digamos, porque los personajes son personajes, unos pues de muy populares, digamos que los gustos de Echeverry, por ejemplo, son gustos pues muy populares, son aguardientes, son en los del licor, es, esa vieja música, eh, digamos, muy tradicional, paisa, selecta de alguna manera, porque son aires de bambucos digamos, o pasillos. Y ahí, digamos, está eso y está, digamos, unas personas que tuvieron de alguna formación intelectual en cosas que los antioqueños les encanta, que son abogados, esos son bastantes abogados, y algunos que empezaron a estudiar y a formarse ya desde estas clases que fueron emergiendo empresariales en Antioquia. Pero una de las cosas que trata, digamos, que se trata de ver en los personajes, que esos personajes también quieren hacer, en un momento dado de sus vidas, hacer notar la diferencia. Ferraro quiere hacer notar la diferencia. Ferraro quiere hacer notar que es diferente, que es un mafioso, pero que incluso como mafioso que tiene una ventaja sobre Echeverry, digamos, en su mundo, en su historia, en sus ancestros y también en los otros campos. Y digamos, conscientemente, Carlos Ferraro quiere hacer notar esa diferencia en ese momento final de su vida. Y él llena sus frustraciones intelectuales, Ferraro, que tenía, digamos, aspiraciones intelectuales durante mucho tiempo, las llena cuando está en la cárcel Ferraro, que se dedica como a desatrasarse de lo que perdió por estar en otras cosas. Pero él también quiere pues, no para sus hijos, digamos, pues, siempre quiso otro mundo también para sus hijos. Ahora, y hubo formación y les permitió, a Aldo, por ejemplo, le permite hacer como una aventura, digamos, de la pintura, con su galería y todo eso. Pero él quiere hacer notar la diferencia. Echeverry no, Echeverry finalmente tiene una angustia con el nieto, pero todos sus hijos los quiso era, usted está aquí en el negocio y posiblemente para la política. Y yo creo que es el contraste entre las dos familias, entre los dos patriarcas, pero claro, también la novela pues tiene una banda sonora, como diríamos, y unos recorridos musicales, tiene unos recorridos de comida, porque los dos personajes sí son anclados, o los personajes centrales, los dos abuelos, uno en la cultura paisa y el otro en la cultura caribeña, con un ancestro italiano, que se nota. Sí. Un ancestro italiano y un ancestro del sur de Italia, de Nápoles hacia abajo del mapa, hacia la costa amalfitana y hacia Sicilia, a Palermo. Eso pues se ve en la novela y se trata, digamos, que la novela, y ojalá lo haya logrado, refleje, ojalá con autenticidad, esos rasgos culturales con fuerza. Y yo pues me lo propuse, yo soy un escritor muy racional también, que busco unas cosas, no soy un escritor muy intuitivo, sino más racional, busco unos efectos, digamos, culturales e intelectuales en la novela, y eso se nota, y a veces, no sé, a veces quizás no lo hago muy bien, pero sí quiero que eso se note, que eso se vea, que hay, digamos, hay unos impactos culturales más allá. Y bueno, pues son opciones que uno va tomando a medida que va construyendo los personajes en este esfuerzo literario. Mira, yo precisamente la siguiente pregunta, y desafortunadamente creo que no tengo tiempo para más, pero precisamente lo que te quería preguntar es,
Haces una descripción muy detallada precisamente del entorno, de la relación con el entorno, de las relaciones que surgen entre los Ferraro y los Echeverry. Es una narración permanente, lo que te decía ahorita, la conversación en el atrio de la iglesia es ponernos a todos los colombianos, hemos pasado por una iglesia y hemos visto una conversación que ocurre en la última banca, las mecedoras, el ron, el mar de Coveñas. Es imposible no reconocernos o reconocer a otros en esos espacios. Es un espejo de nuestra cultura, al menos muchos segmentos de ella. Por supuesto, hay la recreación de unos personajes que es imposible no considerar que similitudes con personajes de la vida real, pero prefiero quedarme en la ficción. La pregunta que te tengo es, ¿ese reconocimiento cultural es porque cuál es la virtud de León Valencia como escritor de novela de ficción que está en la capacidad de llevar a las páginas y al lector a esa construcción cultural tan detallada y tan precisa, porque es realmente muy precisa, con todos los problemas políticos que sabemos que están allí, que hacen parte de la problemática contemporánea de Colombia en los últimos 60 años? Pero lo cultural es lo que quiero que quede como para nuestros televidentes. ¿Cuál es el ejercicio que tú haces como escritor para que eso quede allí detallado de esa manera? A mí, digamos, uno de los escritores que en mi juventud me impresionó mucho fue Malcolm Lowry. Hay una novela que se llama Bajo el Volcán. Tengo una historia bellísima sobre eso, porque ya cuando estaba en la guerrilla, yo, digamos, en el mundo urbano nos encontramos una cita con un líder del M-19, con Álvaro Fayad, y de pronto en la noche nos quedamos solos y él le dio por decir, oiga, ¿qué lee usted? Y yo le dije, pues ahora estoy leyendo Bajo el Volcán de Malcolm Lowry. Y él me dijo, ese es mi libro de cabecera, y lo fue sacando al lado de una metralleta que tenía en un maletín, sacó Bajo el Volcán. Para mí, digamos, el esfuerzo literario es por recrear ambientes con el detalle, digamos, ojalá uno pudiera que la gente lo sienta, que la gente pueda vivir, no creo que lo logre, pero sé que esa novela uno siente al cónsul borracho, lo siente tastabillar en la novela, siente siente el olor a licor de ese cónsul borracho. Siempre pensé, esto es una cosa fabulosa además, porque eso es la frontera mexicana, un escritor inglés metiendo en ese mundo. Para mí es un ideal poder escarbar en la cultura, escarbar en los hechos menudos y en la cotidianidad de la gente, y poder reflejar eso en la literatura, que es un poco distinto a lo que normalmente hago en la vida, digamos, en la escritura, digamos, desde las ciencias sociales y del periodismo, que es contar la parte externa, los hechos, decisiones políticas, decisiones de negocios, pero que esas son parte más externa. Esto quiero verlo más el hombre con sus angustias y en su vida, digamos, diaria, porque eso hacemos la gente, comer, discutir, oír música, leer cosas o no leerlas, pero ese es el mundo de la gente, y pues yo me esfuerzo conscientemente para que eso esté reflejado ahí. Me encanta nada más. Ahora, eso tiene mucha cosa también de un mundo mafioso. El Padrino, que es una novela pues emblemática que empieza con una reunión familiar. Esta novela se desarrolla en una reunión en la casona, donde hay música, hay comida, hay de todo, y ahí se desarrollan todas las tensiones entre esas dos familias, la familia Ferraro y la familia Echeverry, de manera que eso pues sí quería yo contarlo. Ojalá lo logre para los lectores, digamos. Veo que me encanta el entusiasmo que tienes con la novela, y eso me alegra mucho, me da una alegría enorme, porque sé que eres una gran lectora y que sabes el tema, pero también pues he oído, digamos, comentarios
de gente que no es, digamos, no tiene una gran experiencia literaria y también pues aspiro que sobre todo a esa gente le guste. León, no podemos dejar de, cada uno, cuando uno lee un libro, pues es una experiencia y es un viaje muy personal, pero no podemos dejar de ver que hay una línea delgada, implícita y otra muy gruesa y muy explícita sobre la realidad del país, sobre personajes del país. Entiendo por varias entrevistas que vi tuyas para poder hacer este programa que muchas veces es mejor dejar el campo de lo que sucede y las problemáticas contemporáneas, expresarlas a través de la ficción. ¿Por qué en este caso preferiste hacerlo a través de la ficción cuando tantas de las historias o pequeñas historias que están allí narradas han sucedido en el campo de la realidad? Pues yo he hecho me he dedicado casi la mitad de mi vida a hacer investigación académica, investigación periodística, y esa es una respuesta muy política a una realidad muy dolorosa en Colombia. Esta es una respuesta literaria que puede ser más rica que la respuesta que impone, las limitaciones que impone la investigación académica. Yo he citado en estos días, ahora que tú dices en algunas entrevistas, una frase de un escritor francés, y entonces yo digo, bueno, en El Conde de Montecristo, en todas estas novelas que se hacían del siglo XIX, Dumas dice, los escritores de ficción pueden matar a los historiadores, porque los escritores Alejandro Dumas dice, pueden construir personas de carne y hueso, con toda su complejidad y sus angustias. En cambio, se refieren mucho a los acontecimientos y a las decisiones políticas y a su vida pública en los escritos de historiadores. Y son más estereotipados esos escritos. En cambio, estos son, creo yo, más ricos, pero claro, complementarios. Yo en todo caso me di mucho, es un espacio más libre, porque uno tiene la libertad de contar cosas que le contaron a uno sin que pudiera después citarlas. Los campesinos, la gente con la que uno habló, y le dicen, no, bueno, le decían, doctor León, yo desde mi ignorancia le puedo decir estas cosas, pero no las cuente porque eso me trae problemas a mí. La gente, pues, digamos, ahí cuento cosas que no podía contar tampoco en la vida, digamos, académica. Pero es eso, es una respuesta literaria a una realidad dura y está esa realidad transmutada en ficción, pero está esa realidad y está esa realidad quizás un poco más rica que la que se puede contar en los escritos académicos o en los escritos periodísticos. Adoro esa respuesta, León, porque entonces muchas de las claves que se mandan en la novela no son claves. Es la historia de nuestro país, narrada de una manera increíble y realmente muy entretenida. Conocemos muy bien tu faceta como investigador, como periodista, también ha sido un generador de opinión muy importante. Pero entonces, para terminar, la última pregunta antes de entrar a mis preguntas de que hago al final del programa y es, León Valencia, ¿nos quedamos como colombianos con la realidad o nos quedamos con la ficción? Con las dos cosas, pero yo preferiría, en este caso, digamos, recomiendo mucho que se queden con este tratamiento de la realidad desde la ficción. Creo que encontrarán más riqueza en este libro que en algunos libros que yo he escrito académicos. Muy bien, y seguro que sí es una historia bien larga, bien profunda y que vale la pena que la tengamos dentro de nuestros estudios académicos, así sea desde la ficción. León, muchas gracias por esta conversación. Como siempre es un honor y muy agradable oírte conversar. Para cerrar el programa, que es una entrevista con creadores y con gestores de la cultura, tengo por costumbre hacerle unas preguntas. Durante un periodo de unos programas hicimos unas preguntas, pero hoy me estreno con unas contigo, entonces la idea es que yo te digo la palabra y tú me respondes lo que se te venga a la cabeza. Cuadro. Cuadro, Van Gogh. Libro.
libro, Juan Rulfo, yo creo que es Comala, Pedro Páramo es fabuloso. Película. El Padrino. Comida favorita. La carne, el bife de chorizo. Canción. Canción, con el pucho de la vida. Se llama Las 40. Se llama Las 40. Es un tango de Gorrindo, convertida luego en un bolero. La versión mejor es la del bolero. Así es. Una comida íntima con mi hija, Catalina. Sin duda. Me invitan. Expresión favorita. Ay, León Valencia, desde la mirada sosegada hasta el activismo, un hombre de familia, un hombre que nos pone a pensar las diferencias entre la realidad y la ficción. Gracias por estar con nosotros en No es un diván. Yo soy Catalina Ceballos, nos vemos el próximo viernes.